Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando comparto mi tiempo. En esta sesión vamos a trabajar los reinos bárbaros. Hay que entender como reino bárbaro a aquellos pueblos que habitaban fuera de las fronteras, es decir, pasando los límites del Imperio Romano. Mientras en casi toda Europa se desarrollaba el Imperio Romano, en los exteriores se estaban desarrollando estos pequeños pueblos que eran diferentes a nivel cultural, a nivel religioso, incluso en su organización muy diferentes a Roma. Y existían diferentes pueblos con sus propias costumbres. Por lo tanto, surge este término bárbaro, que significa extranjero, foráneo. En este diagrama podemos observar la clasificación de los pueblos bárbaros. Vamos a encontrar pueblos bárbaros indoeuropeos y pueblos bárbaros asiáticos o fínicos. En el caso de los indoeuropeos, en la zona colindante a Roma, es decir, bastante cercana a Roma, tenemos a los germanos, y un poco más hacia el norte tenemos a los eslavos. Nos centramos por ahora en los germanos, que pueden ser a su vez los teutones o los godos, y son reinos bastante importantes porque van a tener presencia en Roma, tanto los ostrogodos, los visigodos, los francos, los anglos, los sajones, los vándalos y sobre todo los lombardos. Los normandos no van a bajar hasta la zona sur de Europa, pero sí van a tener presencia también. En el caso de los eslavos, no tiene mucha participación con Roma, y con respecto a los asiáticos nos interesa bastante los tártaro-mongoles, específicamente los hunos, que son un pueblo bastante aguerrido. Acá ya estamos notando nosotros cómo es las características de este pueblo guerrero, que es un pueblo pastor, un pueblo dedicado al saqueo, al robo, pero tiene su propio estilo de vida, tiene sus propios códigos. Esas personas, por ejemplo, son bastante amables con la mujer, mientras que en Roma la mujer era desprestigiada, no tenía mucha importancia social ni política. Los pueblos bárbaros sí tenían mucho respeto por la mujer. Como te había anticipado, nos centramos en los pueblos germanos. Este conjunto de pueblos se ubica al noreste de Europa, en la localidad de Germania, lo que hoy es el país de Alemania. Ahí se encontraban diferentes pueblos. Estos pueblos empiezan a relacionarse con Roma a través de estos tipos de tratados que se llaman foedus, en el cual ellos brindan asistencia militar a los romanos a cambio de una parcela de tierra, una porción de tierra en el imperio. Es decir, como Roma es tan grande, no puede ya abastecerse para cuidar a sus esclavos y también cuidar sus fronteras. Por lo tanto, empieza a contratar a estos pueblos germanos, que eran muy aguerridos, para que cuiden sus fronteras. A cambio de ese servicio militar que le ofrecen los germanos, los romanos le entregan una porción de tierra dentro de Roma para que este bárbaro pueda vivir, con su pueblo pueda vivir y desarrollarse tranquilamente. Hasta ahí no hay ningún problema. Acá tenemos la imagen comparativa entre un guerrero bárbaro que se encuentra a la izquierda, específicamente un germano, y un soldado romano que se encuentra al lado derecho. Hay algunas características diferentes en los pueblos germanos que no coinciden con Roma. Por ejemplo, en el aspecto judicial, cuando los pueblos bárbaros administran justicia, hay que conocer una palabrita que se le llama Wergel o Wergeld, que significa el precio del hombre. Es decir, cuando el clan va a determinar el castigo a alguna persona que ha cometido un delito. Si por ejemplo esa persona
ha robado dentro de la comunidad, todo el clan, todo el pueblo en el que vive, decide de qué manera se le va a castigar. Pero uno de los castigos o una de las pruebas más complicadas eran las ordalías, o los llamados juicios de Dios, donde se somete al acusado a pruebas extremas, incluso sobrenaturales, para demostrar si es culpable o inocente. Y este tipo de ordalías ha perdurado en Europa por muchos años. Acá tenemos, por ejemplo, si bien es cierto, la imagen es de la Edad Media, es decir, muchos años más adelante, es porque los pueblos germanos influyen mucho en el desarrollo de Roma. Ahora vamos a ver cómo influyen. Y su cultura también se va combinando. En estos pueblos germanos, por ejemplo, había un acusado de algún delito, y para demostrar su inocencia tenía que caminar cierta distancia sosteniendo una varilla de metal incandescente que ha sido sometido al fuego, al rojo vivo. Si soporta todo ese trayecto agarrando esa varilla de metal caliente, él es inocente y se salvará. De no soportar, es culpable y será castigado. Como estamos viendo, es una prueba extrema, una prueba que ningún ser humano podría soportarlo de repente. Otro de los casos es cuando se arrojaba a la persona a un río con sus pies y sus manos atados, las cuatro extremidades atadas. Si la persona era inocente, el río se encargará de salvarlo. Si la persona era culpable, como no va a poder rescatarse porque está atado, no va a poder salvarse, no va a poder nadar, simplemente tendrá que morir por ser culpable. Respecto a su mitología, también era sumamente diferente a la religión romana, quienes habían aprendido bastante de los griegos. Ahí tenían, por ejemplo, al mismo dios Zeus, que en Roma se le llamaba Júpiter, a la misma diosa Afrodita, que en Roma se le llama Venus, entre otros ejemplos. Pero los bárbaros tenían esta localidad que tú estás viendo como un lugar ficticio, conocido en Grecia como el Olimpo, pero acá se le llama Asgard, que es la morada de los dioses nórdicos, la morada de los dioses germanos. El principal dios, Wotan, o también conocido como Odín, que es el dios supremo, alado por su caballo de 8 patas y junto con 2 lobos a los costados que le están ayudando. Su esposa, Frigg, la diosa del hogar. Su hijo, el dios Thor, el dios del trueno, con un carruaje que está siendo impulsado por 2 machos cabríos. El dios Frey, que simboliza al dios Sol. La diosa Freya, la diosa del amor, que está siendo transportada en un carruaje jalado por 2 grandes gatos. Y otro dios importante también, el dios Loki, el dios de la mentira, del engaño, de la usura. Como vemos, su mitología también fue diferente a la romana. Conozcamos qué causas motivaron a estos pueblos bárbaros, a estos pueblos germanos, a invadir Roma. Primero, la sobrepoblación germánica. Había mucha gente en tan poco espacio para los pueblos bárbaros. Por lo tanto, ven en Roma una posibilidad para ampliar sus territorios, ya que Roma era enorme. La presión de los hunos. Los hunos son un pueblo bárbaro asiático, violento, agresivo, y estaban pues intimidando a los demás pueblos germánicos. Además, la crisis económica y política que vivía el Imperio Romano hacia sus años finales. Recordemos que cuando trabajamos Roma, ya Roma, con el emperador Teodosio, queda dividida en 2. Y como dice la frase, divide y vencerás, Roma se vuelve más débil. Además es tan grande que no puede cuidar sus fronteras. Es por eso que estos bárbaros, un grupo de bárbaros, un gran número de bárbaros, ingresa de manera pacífica, trabajando para los romanos, protegiendo sus fronteras. Pero ingresan tantos bárbaros que cuando Roma despierta y se da cuenta, ya toda la ciudad está invadida por germanos.
Y por otro lado también tenemos pues las invasiones como de los hunos y de los vándalos, que sí vinieron a Roma, pero de manera violenta. Fue una invasión bastante agresiva, con saqueo e incendio incluido. Acá tenemos la localización para que puedas comprender dónde se encontraban estos pueblos bárbaros. Mira, toda la zona en color anaranjado era territorio del Imperio Romano. Ahí tenemos una línea divisoria, que es la que plantea el emperador Teodosio, y divide a Roma en oriente al lado derecho y occidente al lado izquierdo. En los alrededores, tras las fronteras de Roma, se encontraban estos pueblos bárbaros. Ahí tenemos a los anglos, los sajones, los suevos, los francos, lombardos, burgundios, vándalos, visigodos, ostrogodos y los hunos. Como tú puedes ver, los hunos estaban hostigando a los demás pueblos bárbaros. Eran bastante agresivos. No les queda otra que refugiarse en Roma, que ya se encontraba debilitada. Acá tenemos el trayecto aproximado que siguió cada pueblo bárbaro para poder asentarse en diferentes zonas. Empecemos con los anglos y los sajones, que migraron a la isla de Gran Bretaña, a las islas británicas, y se aposentaron en esa zona, dando origen más adelante a Inglaterra. Los francos invadieron Roma y se quedaron prácticamente en la zona central de Europa. El caso de los visigodos, si bien es cierto, llegan a Roma, luego siguen su camino y se establecen en la península ibérica, dando pase a la futura formación del país de España. Los vándalos, que originalmente se ubicaron en la zona norte de África, cerca a Cartago, vinieron a saquear de manera violenta parte del Imperio Romano, tanto por las islas de Cerdeña y Córcega, como por el estrecho de Gibraltar, pasando por España. Los ostrogodos migraron y se asentaron en la zona de la península itálica. Lo mismo ocurrió con los lombardos, que no estamos viendo acá, pero también ocurre lo mismo. ¿Y qué consecuencias traerá esto tanto para el desarrollo de Roma como para el desarrollo de los reinos bárbaros? Bueno, primero, la desintegración total del Imperio Romano de Occidente, porque el último emperador será derrotado y derrocado a la vez, es decir, sale del poder por un pueblo bárbaro. Y estos pueblos bárbaros empiezan a desarrollarse, ¿no? Como van a ser los visigodos, los francos, los ostrogodos, y ya no el Imperio Romano, deja de existir, pero solamente la parte de Occidente, porque la parte de Oriente se encontraba bien resguardada por murallas y por fronteras naturales, es decir, montañas, ríos, desiertos, pantanos, y eso impedía que los pueblos bárbaros invadan Roma de Oriente. Surgen los reinos germánicos como tal y empiezan su desarrollo. Estamos hablando de un cambio total en la forma de gobierno, porque son reinos, es decir, hay un rey que está gobernando en esa zona. A partir de ahora dejamos de hablar de el senado romano, el emperador, estamos hablando de rey. Están desarrollándose las primeras monarquías que darán paso a las grandes monarquías, a los grandes estados que se desarrollan primero en la Edad Media y tienen su auge y apogeo en la Edad Moderna. La economía se ruraliza. Roma era bastante urbana, con calles empedradas, un comercio habitual, pero los bárbaros eran más agricultores, pastores. Es por eso que la economía se vuelve rural, más de campo, y eso caracteriza a la Edad Media, porque aquí, en el año 476, es derrotado el Imperio Romano de Occidente, y es una fecha clave, porque se da fin a la Edad Antigua y tradicionalmente inicia la Edad Media, y la Edad Media es bastante agrícola. Surgen las lenguas romances como mezcla, como proceso de transculturación entre los pueblos germanos y el latín que hablaban en Roma. Y ahí surgen como por ejemplo el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el italiano, entre otros. Y por último, los pueblos bárbaros van a adoptar
el cristianismo como su religión oficial. Ellos eran arrianistas, que es otra religión, pero al tomar Roma occidental, al quedarse en sus dominios, aprenden la religión cristiana y ven que pueden conseguir beneficios de esta iglesia, adoptan esta religión y la difunden por toda Europa. Y es importante para la Iglesia Católica, pues al día de hoy sigue vigente gracias al aporte primero de los romanos, no lo vamos a negar, pero también de los reinos bárbaros. Vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: son tribus nómadas que se mantenían en la parte norte de Europa. Estaban a las afueras del Imperio Romano. Serán los reinos bárbaros, el Imperio Macedónico o la Magna Grecia. Estamos hablando de los reinos bárbaros. Recuerda que bárbaro significa extranjero. La pregunta número 2 nos dice: fue el último y más poderoso rey de los hunos, conocido como el azote de Dios. Uno de los pueblos bárbaros asiáticos son los hunos, y su más grande representante es Atila, autodenominado el azote de Dios, porque él decía: donde yo piso no vuelve a crecer el césped. Es que él llegaba y saqueaba, incendiaba al siguiente pueblo que está conquistando. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.